compañeros diputados, público en general, Congreso ahora. Diputado Cristian Agúndez Gómez, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, quienes suscribimos, diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez, María Luisa Trejo Piñuelas y la diputada Eda María Palacios Márquez, integrantes de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 57, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la que se reforman diversos artículos del decreto 2641 de fecha 10 de octubre del 2019 relativo al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad al tenor de lo siguiente. En el marco de la celebración, exposición de motivos, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, planteo la presente iniciativa con el propósito de reformar diversos artículos del decreto 2641 relativo precisamente al Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad, que fue emitido por este Poder Legislativo en 2019. En este sentido, apuntar que la naturaleza jurídica de esta reforma está vinculada precisamente con figuras jurídicas legalmente sustentadas en el marco jurídico nacional, como el reconocimiento y el respeto en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, los ajustes razonables, la igualdad de oportunidades y las acciones afirmativas, que en el futuro harán posible la celebración del evento referido en su edición 2021. Para introducirnos en nuestra propuesta y relacionarlo en términos de los derechos de igualdad y no discriminación, es importante recordar que anualmente el Congreso del Estado de Baja California Sur celebra diversos eventos en los que se vincula a quienes integramos en este Poder Legislativo con la sociedad, los parlamentos infantiles y de la juventud subcaliforniana, así como otros eventos de corte legislativo, sociales y políticos similares al Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad. Continúan realizándose sin detrimento alguno, no obstante el virus SARS-CoV-2. Ahora bien, para acreditar nuestra exposición es necesario mencionar que la motivación de la reforma está relacionada principalmente con algo que resulta obvio, pero que es ineludible visibilizar para contextualizar el planteamiento que hago. Se trata de la modificación de las condiciones de vida que se han venido transformando sustancialmente por causa de la pandemia COVID-19 y que desde luego mucho ha impactado en la vida, la integridad personal y la salud de las personas en general, con efectos exponencialmente más sensibles en las personas con discapacidad por las condiciones vulnerables particulares que experimentan. Evidentemente, las circunstancias de vida de hoy, en noviembre de 2021, son radicalmente diferentes a las que experimentábamos en octubre del 2019, mes y año en que se trató y trabajó el decreto que ahora está sujeto a reformas e incluso las condiciones de riesgo y la vulnerabilidad son distintas a las que imperaban en diciembre de 2017, mes y año en que se instituyó el Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad. Por ello, las formas en cómo se venían celebrando la organización de los parlamentos inclusivos de 2019 y 2020 no pueden continuar haciéndose de la misma forma. Ciertamente es importante reconocer que la vida y la prevalencia del buen estado de salud de todas las personas, entre otros aspectos y derechos, son temas de primer interés y de protección constitucional respecto de los derechos humanos que el Estado mexicano y que por supuesto el Estado subcaliforniano deben procurar para la población. En el mismo sentido, es factible manifestar que otros derechos también son importantes para que el ser humano logre alcanzar un desarrollo integral progresivo, particularmente y con especial relevancia. Me referiré al interés que merecen las personas con alguna discapacidad.
ya que son ellas quienes integran la población objetivo de nuestra competencia. Dicho y visto esto desde la perspectiva de la Comisión Legislativa competente para atender el asunto a que en este momento planteo, en la intención de mejorar la realización de este evento, lejos de todo pensamiento insensible que pudiera generarse en el sentido de anular la celebración y de este tipo de foros de expresión y de participación social y política de las personas en condición de discapacidad, considero necesario mencionar que ellas debemos concebirlas como sujetos de derechos y de máxima protección, que somos integrantes del Estado. Debemos realizar aquellos ajustes razonables tendientes a propiciar garantías para su pleno desarrollo, procurando cumplir con las disposiciones constitucionales y convencionales vigentes que establecen su más amplia protección y tratamiento. Por ello, me resulta importante en este acto no solamente se exponga la motivación relativa a la situación que impera con la relación al COVID-19 y sobre los riesgos que implican la vida en comunidad, sino que paralelamente a ello considero viable incorporar elementos legales, técnicos, jurídicos que ilustren la importancia de la celebración del evento que año tras año corresponde realizar a este Poder Legislativo, en donde las personas con discapacidad tienen la oportunidad de ser legisladores por un día. Evento que sirve de escenario para que de manera directa ellos expresen sus opiniones respecto de los temas que los aquejan y que delinean hojas de ruta para el actuar de las autoridades. Bajo este contexto, procederé a explicar algunos razonamientos jurídicos que es necesario ofrecerles. Primero, argumentar que atendiendo al criterio dictado por la primera Sala de Suprema de la Corte de Justicia de la Nación del rubro Personas con discapacidad, aplicación de los principios de igualdad y no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación se proyecta sobre todos los demás derechos, dándole un matiz propio en el caso en que se vean involucradas personas con discapacidad. Para la primera sala, desde esta perspectiva, es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad. Para ello se requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles de la igualdad y no discriminación, que abarcan desde la protección efectiva contra abusos, violencia, explotación, etcétera, basadas en la condición de discapacidad, la realización efectiva de la igualdad de trato, es decir, que la condición de discapacidad no constituye un factor de diferenciación que tenga por efecto imitar, restringir o menoscabar para las personas con discapacidad, derechos reconocidos universalmente. Y finalmente, que se asegure la igualdad de las oportunidades, así como el goce y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, nos encontramos ante una nueva realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que se suponen una merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación. Segundo, que las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos, que el sujeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades de manera enunciativa y no limitativa. Esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Que la observancia de dicha ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. Tercero,
que atendiendo a la ley las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que establecen el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria, cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen con finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta, menos favorable que otra que no la sea, en una situación comparable. Que las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. Que en consecuencia las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. Cuarto, que precisamente las fracciones 2, 4, 14ª y 20ª del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad definen como 2, fracción segunda, ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Fracción novena, la discapacidad. A consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Fracción 14ª, discriminación por motivos de discapacidad. A cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdades de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y fracción 20ª, igualdad de oportunidades. Al proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades en el resto de la población. Quinto, que considerando lo dispuesto en el artículo 1 y 133 constitucionales, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son legislación vigente y que impactan el derecho interno. En consecuencia, las disposiciones de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad son vinculantes para las autoridades mexicanas y en su caso subcalifornianas, por lo que aceptarla y cumplirla es una obligación asumida en 1999. Por mencionar algunas referencias respecto del tratado internacional relativo, se definen como objetivos de la Convención la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar en su lugar la plena integración de estas en la sociedad, que para lograr los objetivos de la Convención, los estados parte están comprometidos a 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa. A. Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación o el deporte, el acceso a las justicias y a los servicios policiales y a las actividades políticas y de administración. B. Medidas para que los edificios, vehículos o instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso a las personas con discapacidad. C. Medidas para eliminar en la medida de lo posible los obstáculos arquitectónicos de transporte y comunicaciones que existan con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad. Y D. Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente convención y legislación interna sobre esta materia estén capacitados para hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas. A. La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles. B. La detención temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo en la independencia de la calidad de vida para las personas con discapacidad. Y C. La sensibilización de la población a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad, por mencionar algunos elementos del Tratado Internacional vigente. En este mismo sentido, nuestro marco jurídico nacional, a través de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que las políticas públicas que se desarrollen para promover el progreso de las personas con discapacidad deberán observar la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferenciación y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad y la transversalidad. En este contexto, a través de este impulso legislativo, pugno para que en el caso del Congreso del Estado, que si bien no es la autoridad competente para ejecutar las políticas públicas, se tiene en su haber la realización de estos parlamentos que no vinculan directamente con los diversos sectores de la población y ofrece excelentes resultados que nos comprometen día con día en nuestra propia sede. En la misma tesitura, dando cumplimiento a la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, la presente reforma e impulso legislativo representa 0 pesos de impacto presupuestario, dado que únicamente se plantea la posibilidad de que el Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad de Baja California Sur sea virtual o mixto, dado que lo regulado implica ya su conmemoración presencial. Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado decreta: artículo único. Se reforman los artículos 2, 3, 4 y 5 y 6 del decreto 2641 relativo a la organización y celebración del Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad de Baja California Sur, para quedar como sigue. Se crea el Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California Sur, que se llevará a cabo en el Congreso del Estado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tendrá como finalidad la exposición de propuestas y mecanismos de solución a cualquier tipo de barreras que impidan o limiten su inclusión social y que fundamenten la integración de una agenda legislativa que contemple reformas y adiciones que contengan acciones afirmativas para la armonización de nuestro marco jurídico, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normatividad federal
de la materia. Artículo primero. El Congreso del Estado de Baja California Sur, a partir del 2018, establecerá el Parlamento Inclusivo para las Personas con Discapacidad, el cual estará integrado por las personas que serán designadas legisladores por un día, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Artículo segundo. El Congreso del Estado de Baja California Sur, por conductos de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, organizará, promoverá y difundirá el Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad, debiendo emitir la convocatoria pública correspondiente con periodo de 30 días de anticipación a la fecha que se establezca para su realización, que podrá ser de manera virtual o mixta, según se acuerde. Artículo tercero. Podrán participar todas las personas subcalifornianas por nacimiento o residencia con cualquier tipo de discapacidad. La convocatoria pública que para tal efecto elabore la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad especificará que cuando por las circunstancias derivadas de la discapacidad se impida que la persona que la padezca exponga directamente sus propuestas, lo hará otra en su lugar, a su nombre y representación, preferentemente los padres o quien se encargue de su guarda o custodia. Artículo cuarto. La convocatoria pública que para tal efecto elabore la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad deberá ser ampliamente difundida en las localidades de los 5 municipios del Estado de Baja California Sur, ser publicadas en las páginas electrónicas del Congreso del Estado, del Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Gobierno del Estado de Baja California Sur y del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur. Artículo quinto. El Congreso del Estado de Baja California Sur, por conducto de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, se coordinará con el Instituto Subcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para la elaboración de la convocatoria referida en los artículos anteriores, así como de las bases y criterios de la selección de los aspirantes a participar como diputados por un día. En este ejercicio podrán participar las instituciones y asociaciones públicas, sociales y privadas que se dediquen a la atención de las personas con discapacidad. Las bases de la convocatoria establecerán 7 categorías de participación, en las que se designarán a 3 personas con alguna discapacidad física, intelectual, sensorial, mental o psicosocial en cada una de ellas. Las categorías serán niñas de 10 a 12 años de edad, 2. Niños de 10 a 12 años de edad, 3. Adolescentes y jóvenes mujeres de 13 a 29 años de edad, 4. Adolescentes y jóvenes hombres de 13 a 29 años de edad, mujeres de 30 a 59 años de edad, 6. Hombres de 30 a 59 años de edad, 7. Personas adultas mayores de 60 años o más. Artículo sexto. El Congreso del Estado de Baja California Sur, durante la primera semana de diciembre de cada año, celebrará la sesión solemne de instalación del Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad. Para ello, asegurará y reservará los recursos presupuestales suficientes. Asimismo, estará obligado a realizar los ajustes necesarios a la estructura física que permita la realización adecuada del evento. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en el Salón de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los 8 días del mes de noviembre de 2021. Atentamente, diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, diputada María Luisa Trejo Piñuelas, diputada Eda María Palacios Márquez, diputado presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, por tratarse de un caso de urgencia y además debido que al próximo jueves
11 del presente mes se emitirá la convocatoria para el tercer Parlamento Inclusivo, solicito la dispensa de todos los trámites parlamentarios de la presente iniciativa para su posterior discusión y en su caso aprobación en lo general y particular. ¿Es cuánto?